Especial saludo para todos y para todas. Como ustedes pueden observar, el título de esta presentación lleva por nombre Pasado y presente del conflicto armado colombiano, reflexiones sobre la historia de la violencia y la criminalidad. Mi nombre es Genesis Palacios Valencias. Sea entonces lo primero presentarme y soy investigadora postdoctoral María Zambrano, adscrita al Observatorio de Derechos Humanos y al Departamento de Derecho Penal, Teoría e Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid. Básicamente la presentación estará dividida en 4 partes, distribuidas de la siguiente manera. En un primer momento, el planteamiento del problema, seguidamente el diseño metodológico, algo de ello estará articulado a la casuística sobre los pronunciamientos, jurisprudencialmente hablando, de la Corte Constitucional y algunas sentencias del sistema interamericano y los casos que en este momento, o los macrocasos que en este momento está estudiando la Jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como la JEP. Y pues es importante, a la luz de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, pues evidentemente todo lo que ha sido el proceso de paz y el marco jurídico para la paz debe estar justicia, verdad, reparación, medidas de no repetición y evidentemente también lo relativo a la memoria histórica. Inicialmente entonces, comenzando por la primera parte, en cuanto al problema jurídico, ¿cuál es el marco problematizador? Pues pasando muy rápidamente lo que ha sido la historicidad del conflicto armado colombiano, es bastante evidente o ha sido bastante conocido en el marco no solo nacional, sino internacional, la historia del conflicto armado que se articula básicamente desde los años 60, aunque años atrás, desde 1948, cuando se dio el fenómeno del Bogotazo, emergieron las primeras guerrillas, contextualmente diciéndolo muy rápidamente. Pero digamos que es en los años 60 donde oficialmente aparecen o emergen muchísimos grupos guerrilleros, no solamente la FARC, con la que se firmó el Acuerdo de La Habana en el 2016, sino que pues, otros grupos guerrilleros actualmente vigentes, entre ellos, por ejemplo, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Pero, y también es en los 80 y posteriormente en los 90, cuando se une al conflicto armado otro fenómeno que es el narcotráfico, también muy conocido en la esfera internacional por el fenómeno de la narcoguerrilla. Entonces, ¿qué han hecho estos grupos o quiénes han sido los bandos enfrentados? Pues tradicionalmente grupos paramilitares que inicialmente lo mismo en cuanto a criminalidad, extorsión, asesinatos, masacres, etcétera, pues los grupos guerrilleros evidentemente y el mismo Estado, siendo la víctima o las víctimas principales, pues la población civil y en los territorios, los campesinos, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas y tribales. Digamos que en este contexto de criminalidad emergida producto del conflicto armado, pues Colombia desarrolló una gran normativa como derecho penal del enemigo, como derecho a castigar a aquellos que fueran elegidos o señalados, etiquetados como enemigos. ¿Y quiénes serían esos enemigos? Pues básicamente, pues quienes hacían parte o quienes han hecho parte del conflicto, ya conocidos también en el ámbito internacional, en su momento como terroristas. Eso debido a la cantidad de masacres y actos que generaron terror de manera masiva y generalizada en todo el país, principalmente en los años 80 y 90. Ahora, dicho esto, como contexto un poco histórico, también hay que agregar al planteamiento del problema o a este marco problematizador 3 aspectos claves que me voy a permitir leer. El primero, actualmente en Colombia las formas de criminalidad urbana, así como la rural, han dado un giro trascendental, lo cual cruza la mutación del conflicto armado con la proliferación de bandas criminales emergentes. Y aquí va a haber un punto clave. Y pese a la transformación del conflicto armado, porque pues digamos hay menor intensidad, no está expandido en todo el territorio,
pero pese a la evolución de los acuerdos de La Habana, el narcotráfico sigue, sí, digamos, como continuum, y ha evolucionado como uno de los medios, y no de menor importancia, que potencia la criminalidad. A esto se le suma la proliferación de las bandas criminales emergentes, que esto plantea un problema jurídico por su conformación híbrida y no existe total claridad en torno a su tratamiento fuera o dentro del conflicto armado. ¿Por qué esto de las bandas criminales emergentes? Y aquí me voy a detener un momento. Como se verá más adelante, pues Colombia está dando un paso muy importante y recordando, como lo pueden observar en las imágenes, ese momento emblemático cuando por fin se llega a un acuerdo gestado y que estuvo negociándose durante mucho tiempo, desde el 2012, en La Habana, Cuba. Y también hay que aclarar que Colombia ya venía con procesos de justicia transicional anterior a este acuerdo, y que solamente el acuerdo ha sido firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas, y las llamaré de aquí en lo adelante como las FARC. Pero problema jurídico grande. Muchos paramilitares años atrás se desmovilizaron, otros se quedaron como grupos disidentes. Algunos grupos o algunos miembros de la FARC también son disidentes, o sea, no hacen parte de este acuerdo y tampoco han entregado las armas. Dicho esto, hay grupos que emergen nuevos que no hacen parte de estos bandos tradicionales, no son ni paramilitares ni guerrilleros en principio, y están haciendo las mismas, o su modus operandi es similar: asesinatos, extorsión, y su base profunda o la manera en la que se sostiene es a través del narcotráfico. Entonces la gran pregunta es, si no son parte de ninguno de los bandos tradicionalmente enfrentados y se asumen como nuevas modalidades de criminalidad o lo conocido como las bandas criminales emergentes, entonces, ¿qué tratamiento darles? ¿Serán o no serán parte del conflicto? Entonces, me permito leer esto porque es muy importante para entender la afirmación que acabo de expresar. En un limbo jurídico susceptible de interpretación, conexo al conflicto armado o producto de él, algunos ex paramilitares o grupos desmovilizados de los bandos tradicionalmente enfrentados han constituido una nueva forma de criminalidad, esto es, bandas criminales emergentes, y la población desplazada afectada ha quedado desprotegida en tanto en principio estos grupos no son parte del conflicto armado, razón por la cual, por ejemplo, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas les ha negado bajo este supuesto su derecho a inscribirse en el Registro Único de Víctimas, RUT, ¿sí? Con fundamento en que estos hechos victimizantes fueron perpetrados por las denominadas bandas criminales organizadas BACRIM y se originaron en actos de delincuencia común. No ocurrieron con ocasión al conflicto armado, es la afirmación de fondo. O el peticionario no logró probar su relación con el fenómeno del conflicto armado. Entonces, vía tutela, muchas personas o familias víctimas desplazadas han tenido que buscar amparo bajo precisamente esta acción para proteger sus derechos fundamentales. Para eso existe la acción de tutela, y digamos que es jurisprudencialmente que la Corte Constitucional, como pueden ver, ha ido dando como mayor claridad y ha obligado a que sean inscritos en el Registro Único de Víctimas. Un ejemplo de ello, por si alguno desea tener un interés o quisiera leer a mayor profundidad, es la sentencia T-163 de 2017, que como pueden ver es bastante reciente. Ahora, sumado, digamos, a este problema jurídico de fondo, que hay un limbo jurídico, pues también hay que decir que con la criminalidad o en una etapa de posacuerdo, ojo a esto, después de diciembre del 2016, pues pareciera que, aunque hay unos avances muy importantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la JEP, como lo veremos más adelante, pues hay datos contrastados que dicen o evidencian cómo hay aumento de asesinato a líderes sociales 2017, 2018, 2019. Por ejemplo, según Indepaz, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica entre el 1 de enero del 2016
y 8 de diciembre de 2019, 777 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia. 132 casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el 2017, 282 en el 2018 y 155 en el 2019, esto a corte de 8 de septiembre de 2019. Ahora bien, otros datos también confirman, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, que se registra un total de 468 casos de homicidios en cabezas de personas pertenecientes a organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Los conflictos agrarios, por ejemplo, por la tierra, el territorio y recursos naturales, representan el 70.27% de los homicidios, así como se puede observar en la gráfica. Esto evidencia que en un principio en la comunidad internacional se pensó que el conflicto armado ya terminaba con los acuerdos de La Habana, pero déjenme decirle que si bien la dinámica ha cambiado, porque ya no hay, digamos, esa sistematicidad y generalidad con la que siempre era visible el conflicto armado colombiano en los años 80, en los años 90, y la macrocriminalidad que emergía de los carteles de Cali y los carteles de Medellín ya no existe. Pero también hay que decir que solo se firmó el acuerdo con un miembro, un solo grupo guerrillero, en este caso la FARC, y todavía, digamos, el ELN sigue vigente, activo, cometiendo también actos criminales, ¿sí? Ahora, dejando esto de lado y volviendo con el diseño metodológico, les explicaba inicialmente que el diseño metodológico se iba a concentrar en un rastreo jurisprudencial y los estándares internacionales, así como algunas sentencias importantes como las que acabé de mencionar de la Corte Constitucional. Pero muy rápidamente para concluir esta parte, pues los estándares internacionales y desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos dicen que tanto los acuerdos de paz de La Habana y con independencia de los acuerdos de paz, Colombia hace parte del sistema interamericano y del sistema universal de protección de derechos humanos. Por ello, entonces, todo lo que se derive del marco jurídico para la paz debe estar articulado al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las medidas de no repetición para que los hechos no se vuelvan a repetir en el futuro y evidentemente articulado a la memoria histórica. Esto porque existe el deber emanado de los tratados internacionales de derechos humanos, de respetar, de proteger y de cumplir lo pactado en virtud del principio pacta sunt servanda, que nos dice que lo pactado es para cumplirse. Pues dicho esto, la G haciendo una labor importantísima, hay que aplaudirla y saber que lo que se está haciendo no es una tarea menor, es una tarea muy compleja. Actualmente tiene activos 7 macrocasos, pero vale decir para concluir que esos 7 casos, 3, o sea, diríamos que más del, no sé, más de la tercera parte, ¿sí? Tiene una perspectiva étnica, lo cual significa y deja en evidencia que el conflicto armado ha tenido un impacto interseccional, porque en los territorios ha afectado mayormente a la población campesina, afrodescendiente e indígena, como lo pueden ver en el caso 2, que prioriza la situación territorial de Río Caorte, Tumaco y Barbacoas en Nariño, donde hay población afrodescendiente e indígena, también como lo dice en el Urabá, y pues evidentemente en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Esto es un poco lo que yo les quería compartir. Si tienen cualquier duda, reflexión, comentario, estaré muy atenta para corresponder y dar respuesta lo más claro posible. Muchas gracias por su atención.